Don Jesús es el encargado del control de entradas y salidas del fraccionamiento en donde vivo. Hace unas semanas enfermó y se ausentó durante un par de días. Conversando con una vecina, una mujer de clase media, ella se quejaba sobre las molestias múltiples que nos causaba a todos la enfermedad del trabajador. Molestias que yo no había realmente percibido. Si ahí se hubiera detenido la señora, hoy estaríamos hablando de algún otro tema. Porque los comentarios de ese tipo, por más desagradables que sean, son cotidianos. Pero no se detuvo. Enseguida comentó: parece que tiene mucho estrés. ¿Ellos de qué se pueden estresar? Una tiene que pagar rentas, sueldos. Una sí tiene estrés. Ellos, desde luego, se refería a los trabajadores, a la gente pobre. Este enunciado, aparentemente trivial, me hizo correr al baño, no solo para lavarme los oídos, para tratar de desinfectarlos ante un disparate tan ofensivo, sino para capturar rápidamente la esencia de este análisis antes de que se me fueran las ideas que explotaron en mi mente en ese momento. Así que en cierto modo, hoy te hablo física y metafóricamente desde el excusado. El título de esta exposición iba a ser Racismo, Clasismo y Fantasías de Superioridad, análisis psicoanalítico y sociológico de un comentario casual. Pero me dio flojera mi título, así que me quedé con uno más poderoso. ¿Cómo ser racista y creerte una buena persona? Este comentario aparentemente trivial es un ejemplo privilegiado de cómo la totalidad de los prejuicios de clase y raza pueden condensarse en una sola frase cotidiana y, por supuesto, aparecen en la conversación trivial, tanto como en el discurso político de una candidata a presidencia de la República, por ejemplo. Porque en un contexto diferente, pero digno del mismo análisis, tenemos el comentario de la ex candidata Xóchitl Gálvez respecto a que la gente en los estados del sureste no tiene la cultura de trabajar 8 horas y por lo tanto la instalación de maquilas en la región sería un fracaso. Así que por un lado tienes al pueblo como un animalito doméstico que ni debería estresarse porque carece de autoconciencia, y por el otro tienes a un pueblo que es una masa floja, probablemente echada en una hamaca y, bueno, me imagino, libre de todo estrés. Pero ambos comentarios nos llevan al mismo sitio. Inicio mi análisis. Análisis psicoanalítico y sociológico de un comentario trivial. En el nivel manifiesto, la mujer del comentario original, ¿ellos de qué se pueden estresar?, racionaliza la desigualdad emocional como un reflejo de la desigualdad material. Pero en el nivel latente, el inconsciente, sus palabras revelan una estructura de pensamiento jerárquica, narcisista y deshumanizadora hacia el otro social. Algo que, por cierto, es típico de las estructuras sociales contemporáneas, que disfrazan el desprecio con el lenguaje de la razón, de la moral o de la preocupación. El pobre es percibido como un ser sin vida interior compleja, sin angustias legítimas, casi como un niño o como un animalito doméstico que no puede sufrir como uno. El análisis psicoanalítico nos invita a escuchar no solo lo que se dice, sino desde dónde se dice. ¿Desde qué posición subjetiva? ¿Desde qué deseo? ¿Desde qué fantasmas inconscientes? Porque el psicoanálisis puede ayudarnos a comprender el origen, la función psíquica y la persistencia de estas estructuras que se ocultan bajo apariencias de bondad y de sentido común. Subtítulo: Narcisismo y necesidad de superioridad. Freud, en 1914, en su Introducción al Narcisismo, planteaba que el yo se constituye por identificaciones y diferenciaciones. Es decir, el yo se va formando porque se identifica con este,
pero se diferencia de aquel. Esta mujer afirma su identidad, su yo de clase, diferenciándose del otro, el pobre, a quien considera incapaz de experimentar el mismo nivel de tensión que ella, el mismo sufrimiento, o tener la misma complejidad interior. Pero esta operación no es meramente ideológica, sino narcisista. El yo necesita verse como el más valioso, el más consciente, el más humano. El desprecio al otro funciona como un espejo deformante que refleja el propio valor al contrastarlo con el valor que le asignamos al otro, y así sostiene la autoestima del privilegiado. En este sentido, el clasismo puede leerse como el narcisismo de las pequeñas diferencias, decía Freud en 1930. Allí donde la distancia es mínima, entre miembros de una misma sociedad, separados solo por la clase o el color de la piel, el sujeto magnifica la diferencia para sostener su amor propio, su visión de sí mismo. El clasismo, como forma de narcisismo colectivo, se alimenta de esa necesidad de distinción. Yo sufro más porque valgo más. Al negarle humanidad o complejidad al otro, se protege narcisísticamente. Ellos no sufren como yo, ellos no se estresan, lo cual es equivalente a decir yo soy más, yo tengo una vida psíquica más rica. Puede entenderse como un intento de proteger al narcisismo del sujeto privilegiado frente a la amenaza de ser semejante al otro. En sociedades desiguales como la nuestra, el yo de las clases dominantes se apoya en una identificación narcisista en la posición social y en la desidentificación con quienes representen lo carente, lo dependiente, lo necesitado. Si alguna vez te has preguntado ¿por qué hay personas que se alinean con alguien como Ricardo Salinas Pliego? ¿Por qué hay gente común que le aplaude a Alejandro Moreno y desprecia a Gerardo Fernández Noroña? Es porque estás viendo una identificación narcisista con la posición social y la desidentificación con quien representa lo carente. La persona necesita inconscientemente sentirse más valiosa y más compleja que los otros para sostener su narcisismo. Es trágico, desde luego, que este tipo de narcisismo ocurra también en aquellos que no se dan cuenta de que ellos son el otro. El pobre funciona para este narcisismo como una pantalla sobre la que se proyecta todo lo que no se puede aceptar en sí mismo. Fragilidad, impotencia, dependencia, miedo. Aquí, además, el clasismo opera como un mecanismo de afirmación identitaria. Mi sufrimiento es más válido porque mi vida vale más. Subtítulo 3. Mecanismos de defensa en juego. Y el primero es la proyección. Freud en 1896 definió la proyección como el mecanismo por el cual el sujeto expulsa hacia el exterior lo que no puede tolerar en sí mismo. Esta mujer proyecta sobre los pobres su propia fragilidad psíquica, la ansiedad, el cansancio, el temor a la pérdida. Así, el otro le parece a alguien inmune al estrés. Es porque es simple, sin un mundo interior. Negar la complejidad del otro es una forma de negar la propia vulnerabilidad. Segundo mecanismo de defensa, negación y racionalización. El yo necesita mantener una imagen coherente y moralmente aceptable de sí mismo. Si no, ¿cómo podríamos seguir? ¿Cómo podríamos funcionar en la vida diaria? Mi yo tiene que ser coherente, pero sé que hay incoherencias en mi yo. Cuando el sujeto mantiene prejuicios o sentimientos de superioridad, entonces activa mecanismos inconscientes para racionalizarlos. En su libro El yo y los mecanismos de defensa, Anna Freud, en 1936, explica cómo la negación permite mantener nuestra autoimagen moral intacta. La mujer no se reconoce como clasista en mi ejemplo, en este caso que relato. Ella niega sentir desprecio, lo presenta como una forma de sentido común. Ellos no tienen tantas preocupaciones. Esto se presenta como una observación objetiva, no como un juicio moral. Así que el clasismo se disfraza de razón.
No los desprecio, simplemente no tienen razones para estresarse. Tercero, mecanismo de defensa, infantilización y posición maternal. Desde Melanie Klein en 1935 podemos entender que el sujeto, ante la angustia, regresa a posiciones tempranas del pensamiento, posiciones primitivas, pero bueno, tempranas, y activa el mecanismo de la infantilización. Con ello sostiene la fantasía de control. Si el otro es niño, ella es madre. Si el otro es dependiente, ella es imprescindible. Ve el mundo en pares opuestos, fuertes débiles, maduros infantiles, bueno malo, héroe villano, superior inferior. Y en ese sentido, la mujer ocupa una posición maternal, protectora, pero no dulce, no de ternura, sino jerárquica. El otro se convierte en un niño grande al que se cuida, pero no se reconoce como igual. Ella se siente entonces dueña de saber definir qué siente el otro, qué le conviene, qué puede entender y qué no. La infantilización del pobre es un modo de control, con los beneficios adicionales de proteger el narcisismo y sostener el orden social. El otro no piensa, no siente, no decide, solo obedece y agradece. Subtítulo: El goce del amo y la deshumanización. Jacques Lacan, en el Seminario 17, el reverso del psicoanálisis 1969 al 70, describe la estructura del discurso del amo, en la cual un sujeto se sostiene a sí mismo como centro del poder, al hacer que el otro sea el portador de su goce y de sus faltas. Así que el comentario de esta mujer puede leerse en ese registro. El amo define el valor del esclavo. Define qué sentimientos son legítimos. Cuando nos dice ellos, no habla de individuos concretos, habla de una categoría simbólicamente inferior, que es necesaria para proteger, para sostener su propia identidad. Al mismo tiempo que se reserva el derecho de definir qué emociones son legítimas, qué sufrimientos cuentan y cuáles no. El pobre solo existe en la medida en que sirve o cumple una función, no como sujeto deseante. La diferencia de clase se convierte así en dispositivo de goce. Escucha esto. Hay placer inconsciente en ocupar el lugar del que sabe, del que sufre más, del que lleva el peso del mundo. Así, el privilegio no solo es económico, es libidinal. La superioridad se goza. Subtítulo: Dimensión sociológica. Vamos a cambiarle un poquito. Hábitus y dominación simbólica. Pierre Bourdieu, no sé si así se pronuncia, en 1980 escribió La distinción y explica que las clases dominantes no solo acumulan capital económico, también capital simbólico, y se otorgan la capacidad de imponer las categorías de percepción que ellos llevan en sus mentes como algo universal. Esta mujer del ejemplo expresa esta hegemonía cuando asume que el estrés verdadero es el suyo, vinculado a la propiedad, vinculado a que ella administra, vinculado a que ella tiene responsabilidades. Su definición de estrés es un acto de violencia simbólica. Impone a los otros una medida de humanidad que está basada en la experiencia de su propia clase. Desde Pierre Bourdieu, podríamos decir que su hábitus de clase media o clase alta la hace percibir al pobre no solo como alguien con menos recursos, sino como alguien con menos mundo interior. Hábitus de clase es el conjunto de ideas internalizadas que determinan lo que percibimos como natural. Entonces, el hábitus de clase alta, internalizado desde la infancia, mamado en el seno de la familia, configura un sentido común donde los pobres aparecen como otros naturales, seres casi biológicos, sin complejidad cultural, sin complejidad emocional. De ahí
la animalización implícita. Si el pobre no se estresa, no teme, no desea como uno, se le niega una interioridad. Y el estrés funciona como capital simbólico que prueba mi propio valor moral. El pobre, dado que no tiene este capital emocional, queda fuera del círculo de la humanidad plena. En 1952, Fanon escribió Piel negra, máscaras blancas y decía, precisamente describía esta operación colonial de destrucción de la identidad del colonizado. El dominado es visto como cuerpo, no como conciencia. Subtítulo: Racismo y clasismo en la modernidad neoliberal. Tú lo sabes, hoy en día el racismo y el clasismo rara vez se expresan abiertamente. Adoptan formas blandas, paternalistas, meritocráticas. Ya no puedes decir, sin que alguien te apedree, los pobres son inferiores. No, dices, ellos no se complican. Dices, son felices con poco. Dices, no tienen tantas preocupaciones. O, si eres Xochitl Gálvez, dices que las comunidades originarias no quieren cambios. Ellos están bien como están. Esta es la versión contemporánea del mismo prejuicio, el racismo benevolente, donde el desprecio se disfraza de ternura. Nancy Fraser describe este fenómeno como parte del capitalismo progresista. Esos de movimiento ciudadano. Un sistema que conserva la desigualdad mientras celebra la empatía y la diversidad, al menos en apariencia. El sujeto privilegiado aquí se siente moralmente superior, no solo por su posición económica, sino también por su preocupación por los demás. La mujer dice, ellos no se estresan. No se percibe a sí misma como cruel, se percibe razonable, compasiva. En la casa, Mari come con nosotros, ¿no? La trabajadora doméstica. Tal es el caso, ejemplo adicional, del columnista Luis Cárdenas, que en su columna En la Mira del 23 de octubre del 25 afirma que la presidenta Claudia Sheinbaum debería cancelar sus conferencias del pueblo matutinas porque el micrófono diario desgasta. Su preocupación por el desgaste, el agotamiento de una mujer que ha demostrado ser inagotable, decidida, eficiente y eficaz, conmueve. A mí me conmueve. Sobre todo porque recuerdo los muchos intentos de personajes alineados con la oposición para desvalorizar, menospreciar y, de ser posible, acabar con la conferencia mañanera. Que fue desde el principio, desde el sexenio del presidente López Obrador, el mecanismo con el que el nuevo gobierno desnudó la desmesurada corrupción, perversidad, podredumbre y particularmente el racismo y el clasismo de tantos y tantos personajes de la era neoliberal. El desprecio, y en este caso la rabia y el temor ocultos, se disfrazan de preocupación, admiración y protección bien intencionada. Es el racismo benevolente, presentado como formas emocionales de cuidado o preocupación, sin cuestionar el fondo estructural de la dominación. Subtítulo: El nuevo narcisismo y la moral del rendimiento. El sujeto contemporáneo se define por su capacidad de rendimiento, gestión emocional y autocontrol. El estrés, que antes era un síntoma de un problema, se convierte en símbolo de valor. Estoy estresada, luego existo. Negar el estrés del otro equivale entonces a negarle el derecho a la existencia subjetiva. Desde la perspectiva lacaniana, aquí hay un plus de goce del mérito. Se goza del sacrificio, se goza de la autoexigencia, se goza del cansancio. El privilegiado se afirma como el que soporta,
mientras el otro, el pobre, es aquel que no siente, no se preocupa. La jerarquía económica se transforma en jerarquía emocional. El privilegio se legitima como carga moral. Subtítulo: El racismo y clasismo como defensas colectivas. Racismo y clasismo funcionan también como mecanismos colectivos de defensa. Según Freud, en su libro Psicología de las masas y análisis del yo, 1921, las masas se cohesionan por identificaciones verticales con un líder y horizontales entre los miembros, y todo se basa en el amor narcisista hacia un grupo. Ser parte de la gente decente, la gente que paga sueldos, ofrece sentido de pertenencia y de superioridad, pero es compartido. Este sentido, el desprecio al otro se convierte en una forma de amor por ti mismo, amor a sí mismos, nosotros, los que sí sufrimos de verdad. El clasismo contemporáneo, por lo tanto, no solo desprecia al otro, goza al hacerlo, porque su sufrimiento legitima su superioridad. Subtítulo: La escisión moral. ¿Cómo ser clasista y creerte buena persona? El psicoanálisis explica esta contradicción mediante la escisión del yo, la división del yo, la partición del yo. El yo necesita, como dije, sentirse moralmente coherente. Por eso, incluso un sujeto racista o clasista suele percibirse como una buena persona. Así, el sujeto puede sostener simultáneamente dos pensamientos opuestos sin conflicto consciente. Y puede decirse: soy buena persona, me preocupo por el empleado. Y al mismo tiempo pensar: él no puede sufrir como yo. Esto dio origen mucho después a la investigación de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva real, no lo que usa la oposición para justificar su dicotomía y escisión del yo. La racionalización: yo tengo más responsabilidades. Y la caridad: me preocupé cuando se enfermó. Le permiten mantener una autoimagen moralmente intacta. El clasismo entonces no aparece como crueldad, sino como paternalismo compasivo. El reconocimiento del otro como sujeto depende de marcos normativos de lo que es vivible. Algunos cuerpos, los cuerpos pobres, los cuerpos racializados, quedan fuera de la esfera de la empatía. Esos cuerpos pobres, racializados, son considerados menos vivibles, menos dignos de empatía y menos dignos de duelo. La duplicidad de la escisión del yo se estabiliza a través de la racionalización. Yo trabajo más, tengo más responsabilidades. Y de la culpa expiada a través de la caridad. La expiación de la culpa por la caridad. Pero es falsa, porque perpetúa una cultura que valida el desprecio como sentido común. Subtítulo: La cultura de la caridad y la estetización del sufrimiento. En los medios y las redes sociales, el dolor de los pobres ya suele representarse en clave estética o moralizante. El niño sonriente a pesar de su pobreza, la nobleza del humilde, el agradecimiento del necesitado. Y esta representación sirve para tranquilizar la conciencia del privilegiado. Permite sentir ternura sin tener que cuestionar la estructura social que produce esa desigualdad. El sufrimiento del otro se convierte en espectáculo redentor, no en una interpelación ética. El racismo y el clasismo contemporáneos entonces ya no solo buscan humillar, sino también neutralizar, absorber la otridad en un relato de bondad. Las emociones se distribuyen socialmente, el dolor de algunos se vuelve estético
para que otros puedan sentirse virtuosos sin incomodarse. Subtítulo: Estructura psíquica probable. Desde la perspectiva clínica podríamos situar a las dos mujeres de las que he hablado aquí y al hombre también por ahí, en una de esas, en una estructura neurótica con rasgos narcisistas. Necesitan la admiración, la dependencia del otro para sostener su autovalor. Despliega una ética del deber y del control. Una sí tiene estrés y eso la legitima moralmente. Usa la compasión como dispositivo de dominio, el cuidado que humilla, el yo te ayudo porque tú solo no puedes. Este discurso está atravesado por un superego de clase, una instancia moral que legitima el dominio, dicta quién merece respeto, justifica la desigualdad como el orden natural. Este superego dicta que la gente bien trabaja, paga, se sacrifica, mientras que los otros viven en la pasividad. En términos psíquicos, el racismo y el clasismo protegen al sujeto del encuentro con su propia fragilidad, pero no son solo defensas individuales, sino también formas culturales de sostener un orden social desigual que reproduce el orden de la dominación. Y llego a algunas conclusiones para cerrar los puntos. Desde la lectura psicoanalítica y sociológica, el comentario «¿ellos de qué se pueden estresar?» no es una simple expresión de ignorancia, sino un acto de violencia simbólica que reproduce jerarquías sociales y protege la economía psíquica del sujeto privilegiado. En el plano inconsciente, el clasismo funciona como defensa narcisista. El yo se sostiene negando la humanidad del otro. En el plano social, reproduce estructuras de dominación, donde el lenguaje de la preocupación, el cuidado, encubre el gozo de la superioridad. Y así, el privilegiado desprecia e infantiliza a los pobres porque necesita mantener su identidad moral, su identidad económica y simbólica como los que valemos más. El análisis revela, en última instancia, que el racismo y el elitismo y el clasismo y todos estos ismos no son solo opiniones o prejuicios, sino fantasmas inconscientes del yo social, defensas frente al miedo de perder el lugar privilegiado y frente a la angustia de verme forzado a reconocerme como igual al otro. Por ello, sostiene una fantasía colectiva contemporánea. La fantasía colectiva contemporánea de que la humanidad está jerarquizada según el sufrimiento. Los privilegiados padecen estrés, los otros solo cansancio. Esa diferencia simbólica mantiene la distancia social y preserva el narcisismo de los poderosos. Bueno, pasamos al haiku, como en cada video. Pero esta vez no te traigo uno. Híjole, es que... Ay, salieron tres. Diferentes momentos, diferentes emociones, diferentes cuestiones. Espero que los disfrutes, te los comparto. El otro también sufre. Desmonto jerarquías. Busco un alma. Inferioridad, inexistente sismo, ya se derrumban. Clasismo, temor, pobres que atormentan, espejo turbio. Te agradezco muchísimo que hayas llegado al final de este video, te agradezco muchísimo que hayas escuchado la totalidad. Es un tema difícil y yo sé que es un tema que no le va a gustar a muchas personas. Al intentar hacer este análisis, no busco ofender a nadie, busco explicarnos. Porque hemos hablado durante ya muchos años
de racismo y clasismo. Y se ha analizado desde muchas diferentes ópticas, diferentes perspectivas, diferentes posibilidades, y seguramente que todas son reales. Esta es una más. Si estás de acuerdo, dame pulgar arriba. Si estás en desacuerdo, lo entiendo, porque la diversidad, al menos desde este lado, es válida, es respetable y es, en muchos sentidos, cuando está bien articulada en nuestra mente, totalmente admirable incluso. Gracias por tu tiempo. Suscríbete al canal si te interesa, si te gusta el contenido. No todas las veces vamos a hablar de un tema tan claramente político, pero es que el psicoanálisis y la psicología son parte de nuestra vida. La política es parte de nuestra vida. No podemos separarnos de nuestra vida. No podemos separarnos de nuestras realidades. Gracias por verme. Nos vemos la próxima vez.